Mucho gusto, Pamela Perdomo. Eh, Ante todo, agradecer al instituto, al doctor Márquez y a Paola. Yo creo que en el auditorio puede ser que yo sea una de las personas que más está aprendiendo hoy, ¿cierto? Creo que el mensaje puede ser reiterativo, pero creo profundamente en los mensajes concretos y en entender que el objetivo de nuestro trabajo es tratar a los pacientes. Y ya pasó la época en que la urología, la coloproctología, la fisioterapia, la ginecología eran lugares aislados donde yo digo, eso no me corresponde, eso no lo trato yo, ¿cierto? Por supuesto que mi área de experticia es la urología, porque a eso me dedico. Sin embargo, si trabajo en un grupo multidisciplinario, si todos hablamos lo que tenemos que hablar, es más fácil para los pacientes, uno, poder hablarnos, saber qué les está pasando y confiar en nuestro tratamiento, ¿cierto? Entonces, de nuevo, doctor, muchísimas gracias. Creo que les decía, soy la persona que está más aprendiendo en el simposio, pero me encanta la oportunidad de estar acá. La charla, entonces, incontinencia urinaria, aspectos y manejo médico. Uno de los retos de entrar a un auditorio que no es el que uno siempre conoce y que no es su campo de experticia es saber cómo lo abordo. La idea es que tengamos todos, cuando se termine estas diapositivas, unas ideas claras de lo que tenemos que ir a buscar y no que yo venga a exponerle una cantidad de técnicas y otras cosas que probablemente va a ser de absoluto interés mío, pero no a futuro. Bueno, ya, entonces vamos a movernos por datos generales, por los tipos de incontinencia urinaria, por una aproximación al manejo y las conclusiones. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para esta charla. Entonces vamos con datos generales. Es una condición clínica común, tiene impacto en la calidad de vida y esto es muy importante, puede ser un tema que se pospone en la consulta. Creo que una de las barreras para consultar por incontinencia es que no preguntamos si tenemos incontinencia, no sabemos cómo orinamos. Digamos que en la urología es una cosa muy frecuente y uno de los motivos de consulta más frecuentes es las infecciones urinarias a repetición. Y es aterrador cómo darse cuenta que las mujeres nos enseñaron a orinar de pie, por ejemplo. No podemos orinar de pie, entonces solo saber cómo se sienta, si usted se sienta para orinar, ¿cierto? Si usted hace la higiene en el sentido correcto, ¿cierto? Eso es muy importante. Las mujeres no conocemos nuestro piso pélvico, ¿sí? Hay pacientes que piensan que orinan por la vagina. Hay pacientes que no saben dónde queda el clítoris. Si nosotras no sabemos eso, no sabemos si lo que nos está pasando es normal, ¿cierto? Y lo otro es que venimos de un mundo en el que todo lo que nos pasara a nosotras era esperable o todo lo que pasara después del embarazo era como un mito, no se trata, ¿cierto? Entonces sí creo que eso es el primer mensaje para llegar a casa. Hay que preguntar cuántas veces se va al baño, hay que preguntar si uno se sienta o no para orinar, así le parezca lógico, no es lógico. He encontrado pacientes, les digo adultas por supuesto, pero también hay niñas que en el jardín les enseñaron a orinar de pie, porque si uno se sienta en el sanitario le da infección urinaria. A uno no le da infección urinaria por sentarse en el sanitario, le da justamente por no sentarse. Entonces, primer mensaje muy importante que no se puede dejar de compartir. Nos afecta más a las mujeres que a los hombres, indiscutible, nos pasa a nosotros. Su prevalencia exacta no está establecida, pero 1 de cada 4 personas puede presentarla en algún momento. O sea, que es una condición muy común. Les voy a presentar estrategias entonces. Esta es la Sociedad Europea de Urología, que hace todos los años una semana de todas las condiciones urológicas y su alcance este año planteó llegar a todos los lugares posibles con flyers y con información que estimule que los pacientes consulten. Hasta el 45% de los europeos ha sufrido incontinencia urinaria al menos una vez en los últimos 12 meses, mientras que menos de un tercio busca alguna vez ayuda sanitaria. Si tiene síntomas, consulte. Estos son datos europeos. Este estudio también es una realidad que a veces no tenemos datos de nuestra población. Creo que una de las cosas que uno tiene que aprender en la práctica clínica en general es que
Puede que usted no esté al alcance o en el escenario donde se realizan los estudios, pero usted lo debe tratar de aterrizar a la población que usted trata todos los días. Si no es tanta literatura y es difícil acceder, de todas maneras busque la literatura que haya y ajústelo a lo que usted está buscando. El COBALT es un estudio que se hizo acá en Colombia. El COBALT realmente es un estudio para establecer los síntomas del tracto urinario bajo, que por supuesto no son solo la incontinencia, pero les resalté, ay perdón, eso que había entrenado, ¿verdad? Entonces les resalté acá, esta es la parte de la tabla que habla de la incontinencia urinaria. Entonces, una población global de 530 personas, miren las cifras, 42%, pues 42 en número de personas, 8.4, 20 personas mayores de 65 años. Está dividido por hombres y por mujeres. Y, ahí se me perdió, acá. Miren la población global, entonces sí nos pasa más a las mujeres y miren la prevalencia, altísima. La mayoría de nosotras vamos a sufrir de incontinencia urinaria y debemos prevenirla. Esos son como los datos importantes, pero lo que quiero resaltar del estudio es que esto es lo que existe en Colombia. O sea, sí tenemos literatura, no siempre, pero en ocasiones. Si lo quieren estudiar, es un estudio interesante. Listo. Ahora, entonces, ¿cómo se da una charla fuera del contexto para que ya manden mensajes claros y hablemos un idioma similar? Tenemos que hablar un idioma similar. ¿Cómo lo hacemos? Con recomendaciones. La International Continence Society es, creería yo, que el lugar a donde debemos referirnos, ¿cierto? Y lo que hizo la International Continence Society es hacer unos lineamientos que se publicaron, pues se terminaron de hacer este año incluso, y lo que nos presta son unos algoritmos para que empecemos a hablar el mismo idioma. Entonces lo que vamos a hacer es desglosar las cosas que encontramos en esos nomogramas que son muy importantes. La incontinencia urinaria es un síntoma de almacenamiento dado por cualquier pérdida involuntaria de orina. De eso estamos hablando. Pero además, en la sociedad mencionan una pérdida involuntaria de orina, que es un problema social o higiénico. Es la misma definición de la incontinencia fecal, solo que estamos perdiendo orina y no popó. Pues no heces, perdón. Entonces, incontinencia urinaria tiene muchas definiciones. Todos los pacientes que tienen pérdidas involuntarias de orina no tienen pérdidas involuntarias por el mismo mecanismo. A su mano izquierda tienen resaltado en este recuadro moradito, lo que quiero que tengan, digamos, como presente en el resto de la charla. Y estas otras definiciones a su derecha son algunas con las que clasifican en este consenso. Este gráfico al extremo de la izquierda, lo más importante es saber que este término de incontinencia por rebosamiento o por sobredistensión es una de las cosas que queremos cambiar en el consenso y que no debería ser uno de los términos que empecemos a referirnos. Entonces vamos a centrarnos en los más importantes. Incontinencia urinaria de urgencia es cualquier pérdida asociada a una sensación de urgencia que traduce en tener que parar las actividades de la vida diaria para ir al baño. La incontinencia urinaria de esfuerzo, generalmente asociado, por supuesto, al esfuerzo, pero la incontinencia urinaria mixta, pues son las pérdidas que los pacientes tienen por las dos situaciones y es, a mi juicio, en la práctica y en los reportes, la más frecuente. La incontinencia urinaria postural, pacientes que se ponen de pie o que se levantan y se orinan. La incontinencia urinaria asociada a retención crónica. Esto es muy importante. Pacientes con limitación de la movilidad, adultos mayores institucionalizados, que todo el día tienen el pañal sequito porque no van al baño o porque orinan muy bien, dicen los cuidadores, pero en la mañana cuando se despiertan están orinados todos. Eso es una incontinencia por rebosamiento, eso es un signo que se pasa frecuentemente. El paciente no está orinando bien, solo orina en la noche, porque cuando estás en posición, no estás en bipedestación, tienes la vejiga tan llena que orinas porque ya no puedes contener. Esto es una de las cosas más importantes que se nos pasa, digamos, con alta frecuencia.
La incontinencia urinaria continua, hay pacientes que orinan todo el tiempo, y la incontinencia urinaria funcional asociada a algunas patologías neurológicas. Entonces, historia, clínica y tratamiento. Estos colorcitos, por favor, tengámoslos atentos porque nos vamos a guiar como por los algoritmos. Historia, condiciones asociadas, médicas y sociales, la severidad y la frecuencia y los tratamientos previos, ¿cierto? No es lo mismo un paciente joven que le hemos enseñado o que tiene un nivel educativo alto a un paciente adulto que ni siquiera nos puede decir qué le está pasando, y mucho menos es lo mismo un paciente, por ejemplo, con demencia. Los pacientes con demencia siempre dicen que orinan bien y los familiares siempre dicen que orinan bien. En general, ni siquiera nosotros, siendo sanos, en mi experiencia particular como uróloga, les puedo decir que la mayoría de todos nosotros pues, decimos y respondemos que orinamos bien, pero con las preguntas iniciales en el consultorio, ninguno de nosotros orina bien. Ninguno de nosotros, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a trabajar pues, en neurología. El examen físico, y ahí voy a tomar prestadas sus palabras, doctor, porque creo que yo también digo que si tengo algo valioso como examen físico es el tacto rectal, y también es una falencia porque los urólogos utilizamos el tacto rectal, pero nos centramos muchas veces en lo que nosotros tenemos que ir a ver. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Tocamos la próstata, vemos si hay alguna alteración, pero nosotros por supuesto que podríamos ampliar la información de ese examen hacia el paciente tiene hemorroides, si el paciente tiene una lesión, incluso en el tono, y me imagino que eso haría que nosotros tuviéramos un trabajo muchísimo mayor, así que es un campo a desarrollar. Cuestionarios, el diario miccional. De los formatos para diario miccional hay infinitos, hay algunos supremamente complejos, que es importante que usted sepa cuántas veces va al baño, más o menos cuánto líquido toma, ¿cierto? Y que cuando usted vaya al baño sea consciente de si hay algo que lo detona. Entre más sencillo sea el cuestionario, más fácil se lo va a hacer el paciente. No necesita pedirle al paciente que lleve un diario miccional de 7 días de todas las veces que vaya al baño. Con seguridad esa información no va a ser correcta. Nada más que usted le digan ponga atención cómo orina, cambia su forma de orinar. Entonces, ¿qué hay que decirle al paciente? O es mi práctica usual. En el siguiente mes, usted va a tomar días aleatorios, el que usted considere, un día en la casa, un día en su trabajo y un fin de semana. Y me va a contar más o menos cuánto orina. Perfecto. No me tiene que medir con exactitud el volumen, tenga alguna referencia y me lo trae a la consulta. Eso es una herramienta que nos sirve a todas nosotras y a todos nosotros en lo que nos desarrollamos. Uroanálisis, sí. El uroanálisis se tiene que pedir. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista geniturinario, con un uroanálisis nosotros hacemos muchas intervenciones precisas para saber qué está pasando, y porque todo paciente que tenga un uroanálisis patológico, a no ser que estemos seguros que hay alguna causa que digamos que lo sostenga en el tiempo, debe ser tratado. Ecografía de vías urinarias tiene 2 asterisquitos. ¿Qué es importante en una ecografía de vías urinarias? Que nos llegue a la consulta, que nos digan si tiene los 2 riñones, si tiene dilatación de la vía urinaria, es decir, de los ureteres y de la pelvis, y es muy importante que las ecografías de vías urinarias se tomen con la vejiga llena. Si usted tiene enfrente un estudio que dice que tiene una ecografía de vías urinarias normal y usted lee el estudio y la vejiga está vacía, no lo interprete, no le sirve, ¿cierto? Ese es el primer paso. El segundo paso es que para nosotros es importante medir el residuo postmiccional. Entonces, mensajes para llevar a casa: vejiga llena, volúmenes vesicales menores a 300 son difíciles de interpretar. Lo que le está diciendo el radiólogo, por ejemplo, si tiene un volumen premiccional de 100 mililitros y dejó 60 mililitros en la vejiga y él pone residuo postmiccional patológico, no es cierto, la vejiga no estaba distendida. Si yo no tengo la vejiga distendida, voy orino 2 gotas porque no tengo que orinar y dejo la mitad de la orina. ¿Listo? Entonces, eso sí lo hacemos todas, a todos nos llega al consultorio, y eso es una sugerencia para cuando se pide el estudio. Como nos decían ahorita, no mande biofeedback, o sea, yo sabré qué le tengo que hacer. Escriban en la ecografía con medición de volumen postmiccional. Pero para que sepamos todos de fuera del auditorio,
El volumen mínimo debe ser, digamos, 200 o 300, el ideal son 300 porque esa es la capacidad vesical mínima. Ahí estoy haciendo un buen ejercicio semiológico. La uroflujometría. ¿Qué es la uroflujometría? Es poner a orinar al paciente en un sanitario que tiene unos sensores que lo que busca es que sea lo más parecido a la forma normal de orinar del paciente. Datos importantes para la interpretación: volúmenes menores a 150 mililitros no son lógicos, ya sabemos por qué, ¿cierto? Si no tengo la vejiga suficientemente distendida, pues no puedo orinar. Los datos dicen que incluso hasta 1000 mililitros de interpretación. No tengo las herramientas epidemiológicas y estadísticas para decirlo, pero en Colombia 1000 mililitros, muy difícil. Pues o sea, el que orine 1000 mililitros o tiene, mejor dicho, nosotros o yo por lo menos nunca podré orinar 1000 mililitros en condiciones fisiológicas. Entonces, más o menos hay que saber que hasta los 500 mililitros de volumen son interpretables. ¿Listo? ¿Cuándo me preocupo? Cuando un paciente orine menos de 10 mililitros por segundo, está probablemente obstruido por alguna causa. Llamativo, pasa algo, me lo pueden referir. Flujos normales mayores a 15, perfecto. Ahí ya detectamos pacientes que tienen alguna alteración. Estudios adicionales por prolapso, patologías como incontinencia fecal. No es mi terreno, pero es de lo que estamos aprendiendo. Ya, en eso tenemos toda la información. Y urodinamia. La urodinamia es un estudio funcional. Tiene 3 fases: la uroflujometría libre, que ya la explicamos, la cistometría, entonces le vamos a pasar a un paciente la sonda, le vamos a pasar una sonda por la uretra, una sonda por el recto. La sonda del recto lo que hace es medir la presión abdominal, que vamos a ver que es un factor desencadenante para nuestro campo, y a través de esa sonda vamos a llenar la vejiga lo más parecido a las condiciones normales, y en la última fase del estudio el paciente tiene que orinar. Con eso nosotros sabemos la gran mayoría de los datos que necesitamos para enfocar al paciente. Urodinamia a todos, no a todos, pero es una herramienta muy útil, bien hecha. Tratamiento, entonces, lo vamos a dividir en general y en específico. En general, los estilos de vida, la obesidad, los malos hábitos urinarios, los hábitos de ingesta de líquidos. Está resaltado entrenamiento del piso pélvico. Y yo me atrevería a decir que no es entrenamiento, es conocimiento. Anécdota personal: yo, mujer uróloga, consulté a una fisioterapeuta de piso pélvico y yo no sabía que tenía tantas condiciones físicas asociadas a mi forma de orinar o a mi forma de defecar, y yo no tenía un problema significativo. Yo creo que el entrenamiento de piso pélvico es una clase a la que todas las mujeres deberíamos ir. Estoy completamente convencida y se los digo como uróloga y como mujer, de verdad. Las mujeres no hablamos de nuestro aparato urinario, no hablamos de nuestro aparato reproductivo, no hablamos de nuestra sexualidad. Y eso tiene que dejar de ser un tabú. ¿Cómo sabemos? Empezando por nosotras. Si mi piso pélvico era sano, y cuando yo llegué yo decía, Dios mío, a ver qué me está pasando. Entonces, imagínense las mujeres que nos consultan que ya están enfermas, ¿cierto? O que tienen una condición patológica. Manejo de condiciones asociadas en incontinencia urinaria es muy importante. Ya sabemos por los datos manejar los síntomas por urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia generalmente no es quirúrgica. Se trata con estilo de vida y se trata con medicamentos. Entonces, tenemos que saber cuándo, a quién, cuánto medicar a los pacientes, pero no tenerle miedo tampoco a medicarlos. Y después el tratamiento específico. Por último, quisiera resaltar, tal vez, ya lo he mencionado en la charla, nosotros tenemos que convertirnos en las personas que con personas sanas estamos buscando que se continúen sanos hasta que estemos muy adultos, y eso es estilo de vida. Puede ser muy confrontador en la consulta, pero si a mí me llega un paciente obeso a la consulta y tiene pérdidas involuntarias de orina, su primer tratamiento es corregir su obesidad. Punto. Es que, doctora, necesito que me... Sí,
yo le voy a decir qué vamos a hacer hasta que usted venga con un plan organizado. ¿Perder peso es muy difícil? Sí, pero son todos los hábitos de nuestra vida, excepto en algunas patologías, lo que nos lleva a estar de esa manera. Entonces, hagámonos responsable de nuestro cuerpo y de nuestra vida y probablemente eso nos va a mejorar muchísimas cosas. Los colorcitos que tenían que tener en cuenta es porque ya les dije que vamos a basar en los nomogramas y los nomogramas están supremamente bien organizados. La parte en verde se refiere a la historia clínica, la parte azul se refiere a la parte clínica, la moradita no está, pero lo más importante de la moradita es saber que generalmente las incontinencias se dividen en incontinencia urinaria de esfuerzo, en incontinencia mixta y en urgencia y en incontinencia urinaria de urgencia. Y la parte tal vez amarilla es como la del tratamiento. Entonces, vamos con los hombres, importante. No solo las mujeres vamos a fisioterapia piso pélvico, aunque yo ahorita dije que todas las mujeres deberíamos ir, los hombres también van a fisioterapia piso pélvico, pero en los hombres tenemos un campo específico para la rehabilitación de piso pélvico y son todos los pacientes que tengan un posoperatorio de una cirugía por crecimiento prostático. Todo paciente que se haya operado de la próstata, pregúntele si pierde orina. Por favor, pregúnteselo, porque si no, el paciente no se lo va a decir, ¿cierto? Y no solo tiene incontinencia urinaria de urgencia, tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, este escenario es particular. Al paciente que se operó de la próstata se le pregunta si pierde orina específicamente con los esfuerzos y se le pregunta abiertamente si pierde orina, por ejemplo, cuando se está sentado y se pone de pie, ¿cierto? Le van a decir, ellos le van a decir. Paremos acá un segundito, no lo había dicho antes, hay otro punto que tenemos que aclarar y es cómo vamos a hablar de los absorbentes, cómo vamos a estandarizar esa terapia. No toda incontinencia necesita pañal, el pañal no trata la incontinencia. Y no todas las pérdidas tienen que ser tratadas de la misma manera, eso es muy importante. Y es muy importante porque también somos sujetos de un sistema de salud que nosotros también tenemos que cuidar, ¿cierto? Entonces, eso sí es muy importante. Entonces, incontinencia no es igual a utilizar protección, incontinencia no es igual a hacer una cita para llenar un MIPRES de los pañales. Y, de nuevo, en la parte superior, goteo posmiccional en los pacientes, incontinencia urinaria con ejercicio, usualmente luego de prostatectomía, incontinencia urinaria, síntomas asociados e incontinencia urinaria de urgencia. La columna más a su derecha, que es la rojita, no la vamos a tratar porque son condiciones específicas. Entonces, examen físico, síntomas urinarios, diario miccional, por eso lo dijimos ahorita y ya sabemos las cosas que vamos a preguntar. Vamos a preguntarle al paciente cuál es la afectación de su calidad de vida, pero además si el paciente quiere tratarse, ¿cierto? Tenemos pacientes adultos, todos los años nos morimos más tarde. Infinitos hijos llevan porque se preocupan porque el señor que tiene 89 años se le escapa un poquito la orina. Y el señor, perfecto. A él no le pasa nada. Al que le pasa es al hijo. A ese, pues también hay que tener cuidado con lo que uno trata. No dejar de tratar, pero nunca sobretratar. Ya sabemos, uroanálisis, que no siempre es igual a urocultivo, urocultivos positivos no siempre son iguales a infección, otro mensaje que es importante que transmitamos. Y valoración del piso pélvico, valoración del volumen posmiccional. Si a mí me preguntan si yo como uróloga soy la experta en la valoración del piso pélvico, les voy a decir que no. Yo en eso no me entrené, para eso tenemos este grupo. ¿Tenemos que trabajar unidos? Sí, pero ese no es mi entrenamiento principal. Listo. Y en tratamiento, entonces ahora vámonos para tratamiento. Entonces ya dijimos cómo se clasifica la incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo se presume por una incompetencia del esfínter. Acá les voy a hablar 3 cositas que no están anotadas aquí en las diapositivas.
No sabemos por qué se produce claramente, pero dentro de lo que pensamos por qué se produce hay diferencias en la tensión en el piso pélvico, hay cambios en la mucosa uretral y hay cambios en el, digamos, como en la disposición muscular. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros tenemos cambios hormonales durante nuestra vida. Todos los hombres también tienen cambios hormonales y pasamos por ciclos en los que los cambios hormonales impactan nuestra forma de orinar y nuestra calidad de vida, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando que la mucosa uretral tiene algunas modificaciones, lo que dicen los estudios recientes es que la mucosa uretral y justo el moco, digamos, uretral, lo que se produce ayuda al sello completo del esfínter. El esfínter en las mujeres es como un signo omega, solo lo tenemos en la cara dorsal y en la cara ventral estamos libres. Si nosotros tenemos cambios en la cantidad, por decirlo de alguna manera, lubricación y en la calidad de las fibras, ya no tenemos un tejido sano. Luego nosotros, como médicos, sí tenemos que preguntar por la resequedad vaginal y sí tenemos que tratarla. Una de las cosas, una de las recomendaciones más prácticas en la vida diaria para los pacientes con resequedad vaginal es utilizar un lubricante. Como lo utiliza en su vida sexual, utilícelo a diario, por ejemplo. ¿Qué hace que usted utilice lubricante? Que usted sienta sus genitales mejor. Si a mí no me duele para orinar, yo de pronto orino mejor. Muy importante. Entonces, miren el tratamiento. Intervenciones en el estilo de vida. Entrenamiento en piso pélvico y biofeedback, y miren el nivel de recomendación. No estamos hablando de una cosa que no se deba hacer, es lo que se debe hacer. Tiene un nivel de evidencia B. Estimulación transcutánea o percutánea, hacer micción por horario para entrenamiento, el nivel de evidencia baja, pero es importante. Y darle tratamiento antimuscarínico o con beta-3 agonistas, que son los que tenemos disponibles para la hiperactividad vesical. En los hombres, por supuesto, nosotros debemos evaluar si hay algún componente obstructivo por crecimiento y nosotros le vamos a definir o no si el paciente necesita tratamiento médico. Entonces, lo mismo en los hombres, pero con el tratamiento específico. Nichos importantes después de la cirugía prostática o asociados a incontinencia y a alta frecuencia. Considerar urodinamia e imagen del tracto urinario. Cistoscopia. La cistoscopia es la evaluación endoscópica del tracto urinario, uno de nuestros caballitos de batalla. Diagnóstico. Tengo una incontinencia urinaria de esfuerzo. Ok. Digamos, no la única, pero la opción con mayor evidencia clínica es esfínter urinario artificial. Pero estamos hablando de este caso específico, ¿cierto? Eso sí me compete a mí en el día a día, pero tenemos que encontrar los pacientes que tienen pérdidas, si no, nunca lo vamos a saber. Todas las incontinencias urinarias post cirugía necesitan tratamiento inmediato con esfínter, no. Son casos seleccionados. Todos los pacientes que uno ha operado de la próstata tienen pérdidas involuntarias de orina por esfuerzo, ¿deberían tener una valoración de piso pélvico? Sí. Si coexisten con obstrucción, tratamiento médico. Aquí empiezan a aparecer otras cosas importantes como la toxina, que es una de las cosas que utilizamos en urgencia. Y acá es otra cosa más importante. ¿Qué pasa cuando el músculo de la vejiga no me funciona? Cateterismos limpios intermitentes. Y nosotros sí debemos saber de cateterismos limpios intermitentes, nosotros como urólogos, pero ustedes como fisioterapeutas. ¿Cómo se hacen? ¿Qué sondas se usan? ¿Cada cuánto se debe hacer? Hace poco hubo un congreso en el que la realidad colombiana es bendecida. Hay países donde no le dan sondas a los pacientes. Los pacientes se siguen cateterizando todos los días con la misma sonda hasta que dure. Inviable o sea, yo decía, ¿dónde estoy? En el paraíso. No todo lo que pasa acá es malo y tenemos que aprender a defenderlo, pero no podemos desaprovecharlo y eso también es muy importante. Entonces, nosotros sí debemos saber de cateterismos intermitentes. ¿Cómo se hacen? ¿Qué se necesita? Y bueno, ya lo otro es corregir pues anomalías del tracto urinario.
Esto era los hombres. Vamos con las mujeres, igual. Incontinencia en el examen físico, incontinencia mixta, incontinencia de esfuerzo. ¿Qué cambia con nosotras? Aunque yo me adelanté un poco en la presentación. ¿Qué pasa con nosotras? Un test de incontinencia con la tos. ¿Cómo se evalúa eso en el consultorio rápido, en la consulta que tenemos tiempo? Señora, acuéstese y tosa. Tosa fuerte, rápido, para saber si pierde una orina, ¿cierto? Esa es mi evaluación inicial. ¿Qué pasa si tengo un paciente con un prolapso? Hay que tratar de reducirle el prolapso. Incontinencia urinaria de orina oculta. ¿Listo? Muy importante. ¿Es suficiente para evaluar el piso pélvico? No, pero ya dijimos que no era mi área de experticia, pero si voy a saber a qué pacientes voy a tener que derivar. Uroanálisis, bueno, y función del músculo, y miren lo que nos dicen acá. Estrógenos, y trátelos si necesita tratárselos. Luego, yo no soy la única persona que trata incontinencia urinaria, también tiene que ir al ginecólogo y ojalá un módulo de piso pélvico. Y también me tengo que hablar con la fisioterapeuta y tengo que aprender a leer los reportes y lo que ella me está diciendo. Porque si yo solo le mando sesiones y resulta que el paciente no va, no tiene adherencia, pues ustedes nunca me van a ayudar en el tratamiento y yo le voy a seguir mandando sesiones al paciente y el paciente se va a cansar, ¿cierto? Listo. Incontinencia. Entonces, bueno, esto muy importante. Lo demás es similar en los hombres y en las mujeres. Miren cómo cambia la recomendación en el manejo, y este es el mensaje más importante de esta charla. Entrenamiento del piso pélvico. ¿Para quién? Mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, mujeres con incontinencia urinaria mixta, mujeres con hiperactividad vesical. ¿Grado de recomendación? A. ¿Vamos a ir todas a rehabilitación de piso pélvico en algún momento? Probablemente sí. Ojalá antes de que no estemos con pérdidas involuntarias de orina. Reentrenamiento, grado de recomendación A, y no bastando eso, técnicas como la estimulación transcutánea o percutánea, grado B. ¿Todas nos tenemos que operar? No, no todas. Algunas de nosotras nos tenemos que operar, por supuesto, hay condiciones que tenemos que corregir. Y luego, si esto falla, vamos al manejo especializado. Las mismas divisiones, considerar qué tenemos que hacer, operar los prolapsos, considerar si tenemos que hacer imágenes del tracto urinario del piso pélvico, hacer estudios de urodinamia. Probablemente en mi vida diaria y en mi práctica regular, la urodinamia en las mujeres es mucho más frecuente. Yo no la hago como un tratamiento específico, la trato también como un tratamiento general, pero bien hecho. Incontinencia urinaria de esfuerzo, agentes abultantes, cintas, colposuspensiones con estos grados de recomendaciones. Ojo, mujeres jóvenes con vida sexual activa y cintas. Ojo, porque la vida sexual de las mujeres se interrumpe significativamente por la presencia de los SLIMs. Tenemos que hablarlo, si no, no me lo van a decir, y tenemos que decirle a los pacientes qué condiciones puede tener. Es distinta la vida sexual de una paciente en la adultez, en los 70 años, a una paciente que tuvo su primer parto, tiene incontinencia urinaria y tiene 35 años. Supremamente distinta. Pero si yo tengo entre 40 y 50 años, también tengo una vida sexual activa. Entonces tengo que preguntar qué tan importante es para la paciente, qué tan frecuente es su vida sexual. En incontinencia urinaria mixta, otro mensaje muy importante que me he saltado. ¿Qué se trata primero? Lo que le incomode al paciente, lo que le afecte la calidad de vida. Eso es lo que se trata primero. Toxina de nuevo, para la hiperactividad del detrusor, hay algún espacio para la neuroestimulación. La incontinencia asociada a un vaciamiento con dificultad, un detrusor que no funciona o una obstrucción urinaria. Corregir el defecto urinario y básicamente es el prolapso, porque en nosotras la causa obstructiva generalmente son los prolapsos. Cateterismos intermitentes y corregir la anomalía. Este espacio
es muy importante, es el manejo inicial, pero hay un paciente que es diferente y es el paciente que tiene una vejiga neurogénica o que tiene una incontinencia urinaria neurogénica. Este sí que necesita tratamiento en grupo. Importante, ¿qué le tengo que preguntar al paciente? Su historia clínica, cómo está su intestino, cómo es su vida sexual, qué le pasa y cómo está en su casa. Señor, usted se tiene que cateterizar cada 4 horas para orinar. Y el señor vive solo y no mueve las manos. ¿Es lo que hay que hacer? No, pero probablemente ese paciente, su problema, su condición se resuelva con una sonda. Por eso tiene que ir a donde estamos nosotros, para que sepamos qué hay que hacer. Las cosas que pedimos también tienen que ser realizables. Señora de 90 años cuidando a su esposo de 95. ¿Quién va a cateterizar a quién? Nadie. ¿Cuánto es sostenible en el tiempo que usted, que es una persona laboralmente activa, cuide a su papá o a su mamá y le tenga que hacer cateterismos cada 6 horas en la casa todos los días? Si lo hacemos una semana nos cansamos. Lógica. Empatía también. Examen físico. Y en esto, tono, la contracción del tono, el reflejo bulbo cavernoso, la obesidad de nuevo, las contracturas y la funcionalidad de la mano. Igual, uroanálisis, urocultivo. En este sí que es importante saber que los urocultivos positivos en los pacientes con condiciones neurogénicas no son igual a infección. Y la bacteriuria asintomática existe y no se trata con antibióticos. Medición del residuo, estudios invasivos si lo necesitamos. Incontinencia urinaria de esfuerzo porque el esfínter no funciona. Miren lo que hacemos. Modificaciones de su comportamiento, modificaciones de su estilo de vida, CLAMS, otras alternativas. Tenemos que decírselo a los pacientes. Incontinencia urinaria asociada a hiperactividad. ¿Por qué pasa? Cateterismos intermitentes, grado de recomendación A. O sea, es lo que se debe hacer. O por lo menos lo que se debe intentar. Y aquí hay otras cosas pues, que dependemos de ciertas indicaciones, pero son muy pues, de nuestra práctica. Entonces, en esos pacientes neurogénicos además van a haber unos cambios importantes de cómo usted va a evaluar la lesión dependiendo del nivel de la lesión. Mensajes para llegar a casa, que son muy importantes para todos. Lesiones periféricas, abajo de la cabeza. Lesiones que son en la cabeza, pero tienen una diferencia, suprapontinas e infrapontinas. Eso a todos nosotros, no importa la especialidad que hagamos, lo tenemos en la mente y sabemos qué está pasando. ¿Qué involucra eso? Los centros que nosotros tenemos de control para orinar bien, que compartimos muchas veces con el mecanismo para tener una adecuada defecación. No son iguales, pero son condiciones similares. Urodinamia de nuevo, probablemente en todos estos pacientes. Acá dice, preferiblemente videourodinamia. La videourodinamia es la urodinamia que ya sabemos cómo se hace, que además lo que hacemos es instilar medio de contraste y hacer un estudio funcional. Información absolutamente valiosa. Entonces, no todos los pacientes necesitan urodinamias. Casos de la vida real. Tengo una videourodinamia hace una semana y vengo para una urodinamia. ¿Para qué? ¿Cierto? Diagnóstico, lo que sabemos, y miren el grado de evidencia para ir cerrando la charla. Cateterismos intermitentes de antimuscarínicos si tiene urgencia, cateterismos intermitentes. ¿Todos se van a quedar en cateterismos intermitentes? Por supuesto que no, pero el cateterismo intermitente en el paciente neurogénico casi nunca debe ser una opción. Es la opción para que usted orine. Todos vamos al baño normalmente, todos los días nos levantamos y nos cepillamos los dientes. Usted tiene que orinar todos los días. ¿Cómo va a orinar? Con esta sonda que va a ser parte de su vida diaria. ¿Cómo lo vamos a ayudar a nosotros?
a aprovechar la ventaja que tenemos y utilizar los mejores dispositivos que tengamos. Informativo, existen sondas prelubricadas y lubricadas en Colombia, las dan, no tienen costo adicional. De verdad, al menos en cateterismos intermitentes en Colombia vivimos en un paraíso. Aprovechémoslo. En mujeres entonces, los datos, la diapositiva a la que hay que tomarle foto, esta, ahí se resume toda la charla. Rehabilitación de piso pélvico en 3 escenarios, factores, identificación de factores de riesgo, manejo quirúrgico, abultantes, SLIMs. En hombres, rehabilitación de piso pélvico, evidencia menor, pero ya sabemos por qué. Manejo de la urgencia, manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, considerar un esfínter cuando esté indicado. Hay otras cosas, hay cintas, hay otras cosas. En general, a mí me quedo acá, intervenciones en el estilo de vida. Debo tratar el síntoma más molesto primero para el paciente en pérdidas mixtas y el manejo debe ser multidisciplinario. Bueno, muchas gracias.